En esta edición de Jerusalem Deadline, Hamas se debilita mientras la FBI continúa golpeando en Gaza y Yahya Sinwar pide garantías de que no le matarán. Además, análisis sobre la política estadounidense y la guerra de Israel por la existencia, y cómo el actual régimen de Irán controla el mundo libre mediante el terror y ha perdido el apoyo del pueblo iraní. Y recordando a Theodor Herzl, el padre del sionismo moderno. Todo esto y mucho más en esta edición de Jerusalem Deadline. Hola y bienvenidos a esta edición de Jerusalem Deadline. Soy Julie Stoll. Mientras la guerra entre Israel y Hamas entra en su día 322, prosiguen las negociaciones de alto el fuego. La FBI sigue golpeando a Hamas en Gaza y a Hezbollah en el Líbano. Israel entierra los cuerpos de los rehenes recuperados esta semana. Echa un vistazo. Al parecer, el líder de Hamas, Yahya Sinwar, ha añadido una nueva exigencia a las negociaciones del alto al fuego, su propia supervivencia. Un funcionario egipcio declaró a los medios israelíes que Sinwar quiere garantías de que no lo matarán, a pesar de haber declarado anteriormente que estaría orgulloso de morir luchando contra Israel. Esto se debe a que podría estar formándose grietas en el apoyo palestino al líder terrorista. El martes, una mujer gazatí irrumpió en un programa en directo de Al Jazeera gritando que Alá los maldiga, Sinwar y Hamas. Un hombre no identificado se la llevó inmediatamente. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu insiste en mantener la presencia de la FBI en el corredor de Filadelfia, en la frontera entre Gaza y Egipto. En una llamada telefónica el miércoles, el presidente Biden habría presionado a Netanyahu para que suavizara su postura y ayudara a conseguir un acuerdo de alto al fuego. Pero dado que la FBI ha encontrado y destruido 150 túneles, Israel cree que debe vigilar el corredor para acabar definitivamente con las amenazas de Hamas. Estamos preparados para cualquier escenario, tanto en defensa como en ataque. Teherán afirma que el retraso a la respuesta masiva que ha prometido por el asesinato de Ismail Haniyeh forma parte de su estrategia para castigar a Israel, pero los israelíes siguen en gran medida impasibles. El retraso en la ejecución de este ataque por parte de Irán ha provocado que muchos israelíes se sientan cautelosamente optimistas ante la posibilidad de que el ataque no se produzca. No obstante, algunos siguen preparándose mientras que otros se limitan a seguir con su vida cotidiana. Mientras la guerra continúa, el jefe saliente de la inteligencia militar israelí dio un discurso sobre el fallo de la inteligencia del 7 de octubre. Ese sábado fracasamos en la misión más importante que se nos ha encomendado, dar un aviso de guerra. La responsabilidad última del fracaso de la división de inteligencia recae sobre mí. Mientras Israel lidia con las secuelas de los atentados del 7 de octubre y sigue enfrentándose a las amenazas por todas partes, las Naciones Unidas hacen poco caso. El embajador israelí Gilad Erdan critica una nueva exposición de la ONU que destaca a las víctimas mundiales del terrorismo, pero omite toda mención a los judíos israelíes o al atentado del 7 de octubre. No hay ni una sola mención a ningún atentado perpetrado por palestinos contra israelíes. Estamos a punto de conmemorar un año desde la masacre y el mayor ataque terrorista contra judíos e israelíes desde el Holocausto. La ONU no cree que haya que exhibirlo en sus muros. Chuck Holton, CBN News, Jerusalén. Los medios de comunicación israelíes informan de que Hamas ha decidido atentar contra israelíes en el extranjero en su intento de vengar el asesinato de su máximo dirigente Ismail Haniyeh en Irán. Eso se debe a que, al parecer, le queda poca capacidad para atacar a Israel directamente desde Gaza, tras el bombardeo que ha recibido en los últimos 10 meses por parte de la FBI. En el pasado, Hamas ha fracasado en gran medida en sus intentos de llevar a cabo este tipo de ataques terroristas en el extranjero, desde su fundación en 1987. En Israel, los dolientes entierran los cuerpos de los 6 rehenes recuperados esta semana en Gaza. Yoram Metzger del kibutz Nir Oz, una de las comunidades más afectadas, y Jaget Bustab del kibutz Nirim fueron velados en sus comunidades, que siguen siendo evacuadas. Los expertos forenses afirman que las pruebas demuestran que los 6 fueron abatidos a tiros, y las conclusiones iniciales sugieren que sus captores en Gaza los asesinaron, pero las conclusiones son solo preliminares. No tenemos ni idea de lo que pasaste allí. No mereces acabar tu vida así. ¿En qué mundo se supone que una madre debe pensar que la pesadilla terminará cuando le devuelvan a su hijo para enterrarlo? ¿En qué mundo tiene que agradecer una madre el regreso de su hijo abandonado y asesinado?
Israel mantiene sus ataques tanto contra Hamás como contra Hezbollah en su lucha por derrotar a los grupos terroristas respaldados por Irán. Esta semana, Israel ha lanzado ataques de gran envergadura contra Hezbollah en distintos puntos del sur del Líbano. En Gaza, la FBI dice que sus tropas mataron a unos 50 terroristas en un solo día en Rafah esta semana. También perdió a un sargento de 19 años, el 336 soldado israelí que muere en la guerra de Gaza. El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, dice que todo el derramamiento de sangre puede terminar en cuanto Hamás sea derrotado o se rinda. El futuro de Gaza comenzará cuando Hamás sea erradicado. Está en camino, está sucediendo. Una vez que Hamás sea erradicada, podremos empezar a hablar de reconstrucción y de construir un futuro para el pueblo de Gaza. Julie Stoll, CBN News, Jerusalén. Más adelante, guerras políticas en Israel y Estados Unidos y su relación con la lucha de Israel por su existencia. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí, en Mundo Cristiano. Me acompaña ahora el analista de Oriente Medio, John Woki. Bienvenido, John. Ya sabes, hemos tenido mucho que cubrir aquí con Israel y la guerra, pero también has estado viendo la convención demócrata en Chicago. ¿Qué te ha llamado la atención? De entrada, lo primero que me llamó la atención fue el comienzo de la convención, cuando se amenazaba con 100,000 manifestantes en la calle. Nunca se llegó a esa cifra, pero seguía habiendo muchos manifestantes pro Hamás y anti-Israel fuera del centro de convenciones. Y dentro había un mensaje diferente en la dirección del partido. Y así se produjo esta división, que se reflejó la primera noche en el discurso de Joe Biden, el lunes en la convención, cuando se salió del guión y dijo: estos manifestantes de fuera tienen razón. ¿Y cuál es la razón? Quieren un embargo de armas a Israel. Quieren que Israel no funcione como lo ha hecho en Gaza o en el norte. Básicamente, quieren amordazar a Israel y quieren que Estados Unidos se asegure de que esto ocurra. Así que, naturalmente, cualquier presidente de los Estados Unidos tendría que doblegarse ante eso. Y lo que sucedió como resultado de eso fue que el propio Biden tuvo que reconocer que se trata de un representante de una parte significativa de la base demócrata. Así que en el futuro, eso será un gran problema de aquí a noviembre. Eso es un gran problema.
Ahora hubo informes de que algunos grupos judíos tuvieron que reunirse en secreto en la Convención Democrática por primera vez. Eso es impactante. Es chocante por varias razones. Una de las cuales es que los demócratas tienden a votar. Casi 3/4 partes. Lo siento, los judíos votan a los demócratas. Y casi 3/4 partes de los votos en cada elección presidencial, a partir de ahí, sube o baja. Pero ese es el número que obtienen. Y están acostumbrados a tener un campo abierto donde sea que se celebre la convención. Es como si tuvieras grupos judíos reuniéndose aquí y aquí, en este lado de la ciudad. Y esta vez realmente no tuvieron que anunciar dónde se reunían poco antes de reunirse realmente. Tuvieron que pasar por magnómetros o algún tipo de detector de metales. Tuvieron que mostrar una identificación para que supieran quiénes eran. E incluso hubo un grupo que fue abordado por manifestantes pro Hamas y anti-Israel. Y no solo ridiculizarlo, sino amenazado. Así que esto fue algo que sé que probablemente han oído hablar y han visto a Avi Foxman, que durante décadas fue el jefe de la Liga Antidifamación y que venía aquí para entrevistas, y nosotros los entrevistábamos en Estados Unidos. Esto es lo que tuiteó hace poco. Después de 50 años de lucha contra el antisemitismo en Estados Unidos, no podía imaginar un tiempo en que los judíos tuvieran que reunirse en lugares secretos, en Chicago, en la Convención Nacional Demócrata. Así que cuando llega tan alto y el liderazgo judío de las organizaciones judías, saben que hay un problema. Es un gran problema. Estamos hablando de los Estados Unidos, ¿verdad? Correcto. Es chocante. Ahora, ¿cuál es la preocupación de judíos y cristianos respecto a que Kamala Harris sustituya a Biden al frente de la candidatura? Bueno, para empezar, en lo que ha sido la candidata demócrata durante un mes. ¿Es eso? Y entonces tienes a Joe Biden, que puede haberse desviado aquí y allá en diferentes temas, pero incluso, ya sabes, el primer ministro Netanyahu le daría un abrazo y diría, ya sabes, mi amigo Joe, de 40 años y todo eso. Kamala es una desconocida. No sabes de dónde va a salir. Ciertamente se inclina hacia el lado más progresista de la base del Partido Demócrata. Y Biden, con su equipo, ya ha estado ejerciendo una presión extrema sobre Israel. Así que lo más probable es que apele a la base más izquierdista en la mayor medida posible para conseguir votos en estados como Michigan y otros estados indecisos clave. Y así puede que se vuelva más anti-israelí. No solo en su retórica, si llegara a ser presidenta en su política. Y eso es lo que votantes judíos de Estados Unidos y los israelíes tienen que tener en cuenta de aquí al día de las elecciones. Absolutamente. Ahora el secretario de Estado Anthony Blinken ha estado en Oriente Medio una y otra vez. Tiene mucha prensa cuando está aquí. Vaya que sí. Presionando este acuerdo de alto el fuego que parece estar casi muerto en el agua. ¿Y por qué? Ya sabes, creen en la administración que esta es la única manera de que una guerra más amplia con Hezbollah e Irán se va a evitar. Y así que me sorprende lo lejos que han llegado con él. Quiero decir, ahora tienes la situación en la que el propio Sinwar está diciendo, no quiero morir, quiero vivir. Y esa es otra condición, y esa es otra condición. Y ya está, ya sabes, es un punto muerto. Y sin embargo siguen tratando de revivirlo. Y creo que es justo. Van a seguir con esta política hasta que alguien lo mueva del punto muerto. Eso podría ser de un ataque real de Irán, un ataque de Hamas, ya sea dentro de Israel o en algún lugar fuera de Israel. Pero algo va a moverlo fuera del punto muerto. Tal vez un ataque preventivo israelí en algún lugar. No lo sabemos. Pero seguirán presionando tanto como puedan. Sí, y realmente no hemos visto ningún fruto de ello, ¿verdad? No. No, bueno, Wagi, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Julie. Más adelante, aferrarse al poder mientras disminuye el apoyo popular. ¿Cuánto puede durar? Cuenta Regresiva, tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia. Muchos dicen es la película que Hollywood no quiere que veamos.
un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos y ha estado presionadísimo. Con noticias esenciales de la semana, presentadas en segmentos en cuenta regresiva, desglosadas en breves minutos de análisis profundo. Del tráfico sexual de niños. Es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando. Nos queda el último minuto. Opina y participa. Tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia. Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando. Nos dice por acá Pedro Camacho, nos dice: en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa. Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije: Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. El invitado a nuestro siguiente reportaje describe el actual régimen iraní como chantajista, que mantiene como rehén al mundo libre mediante el terrorismo. Y según él, el poder del régimen se está debilitando. Hablo con Gary Lane en su programa de noticias Global Lane. Estados Unidos advierte a Irán que no intensifique el conflicto con Israel para evitar una guerra mayor en Oriente Medio. ¿La política estadounidense en Oriente Medio ha conducido a este momento? ¿Qué enfoque es más probable que ayude a que prevalezcan las cabezas más frías? Bien, se une a nosotros el Dr. Majid Sadegpour, es un activista iraní-estadounidense por los derechos humanos y director político de la Organización de Comunidades Iraníes Americanas. Irán culpa a Estados Unidos, nos llama el Gran Satán, por supuesto, por apoyar a Israel y su guerra contra Hamás. Irán afirma que Israel nunca habría corrido el riesgo de asesinar al líder de Hamás, Ismail Haniyeh, si Estados Unidos no hubiera proporcionado armas a las fuerzas de defensa de Israel. ¿Qué opina al respecto? Bueno, el régimen de Irán ha estado en guerra con la humanidad desde su creación. Permítame volver al siglo XIX, muy a principios de la década de 1980, cuando el régimen de Irán comenzó la persecución del pueblo iraní y esencialmente libró una guerra contra el pueblo de Irán que ha continuado hasta nuestros días. La matanza que se ve fuera de Irán, sobre todo en Oriente Medio, en este momento, es realmente parte integrante de dos cosas. En primer lugar, el régimen iraní ha creado un marco estratégico porque sabía que no tenía la legitimidad en el país, que no contaba con el apoyo del pueblo. Así que ha creado un marco fuera de Irán con la creación de organizaciones terroristas y apoderados en toda la región, de modo que se pudiera maniatar la política exterior de los países occidentales. En segundo lugar, como usted ha mencionado en una introducción, la comunidad internacional, los países occidentales han participado en el proceso como que si el régimen de Irán fuera reformable, de modo que nuestras decisiones occidentales se han orientado a cambiar el comportamiento de ayatolás hacia lo que consideramos aceptable y moderado. ¿Por qué no les hemos desafiado? Excelente. Bueno, el primer marco estratégico sobre el que construye el régimen, es decir, chantajear el mundo libre mediante el terrorismo, ha funcionado. Realmente ha creado una vacilación significativa para que el mundo libre se enfrente a Irán. Y ahora con armas nucleares, ¿verdad? Así es. Pero la razón fundamental es que hasta ahora la política estadounidense no ha aceptado la idea
de que el pueblo iraní no quiere este régimen. En otras palabras, existe un contraste entre lo que la comunidad internacional cree que está ocurriendo en Irán y lo que el pueblo iraní nos dice que está ocurriendo. En otras palabras, el pueblo de Irán ha estado muriendo a la tasa de ejecuciones per cápita más alta del mundo. Solo utilizo la cifra del año pasado, 2023. Irán ejecutó a más de 850 personas públicamente. En otras palabras, reconoce ejecuciones. Eso es el 74% de todas las ejecuciones globales que se llevaron a cabo. Pero Irán solo tiene el 1% de la población mundial. Eso habla de una población que está tratando de derrocar el régimen, pero también un enorme viento en contra. Pero tiene un enorme viento en contra. El viento en contra es la comunidad internacional que sigue comprometida con el régimen. Sí, también hay un viento en contra del régimen que mata y persigue al pueblo iraní. Pero es eliminar eso, eliminar el primero, que es la comunidad internacional. Tome por fin la decisión de despedirse de este régimen diplomáticamente, de presionar de verdad al régimen que importa, de hacer sus dirigentes rindan cuentas por las violaciones de derechos y el terrorismo, hacer que rindan cuentas de verdad. Más adelante, celebrando al padre del sionismo moderno y su viaje para ganar líderes a su causa. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias, porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Una de las figuras más estudiadas y enigmáticas de la historia de Israel moderna es Fidor Herzog. He aquí algunos aspectos de la fundación del Estado judío. Fidor Herzog no empezó como sionista, pero se convirtió en uno al ver cómo se marginaba a los judíos en la cultura europea. Esto le impulsó a ver a los judíos viviendo en su propio país. Se alió con gente importante que podía hacer avanzar el sionismo. Lo interesante es con quién no se alió. Judíos religiosos o sionistas cristianos. Hablé con el escritor y experto en el sionismo temprano Philip Earl Steele sobre la importancia de Herzog y cómo eludió a los grupos religiosos, grupos que irónicamente acabaron desempeñando un papel importante en el sionismo tras su muerte. Eche un vistazo. Herzog es considerado universalmente el padre del sionismo, aunque hubo muchos e importantes sionistas antes que él, remontándose hasta las décadas de 1820 y 1830, pero Herzog los eclipsó a todos. Se les considera con justicia el padre de Israel, el visionario del Estado. Él trajo una atención sin precedentes a la causa y creó estructuras robustas que evolucionarán hacia el Estado judío moderno.
El sionismo comenzó siendo una idea religiosa o bíblica, una idea mesiánica, el retorno a Sion, pero luego se secularizó. ¿Cuál era exactamente la actitud de Herzl hacia la religión? Sí, Herzl fue un judío más bien tangencial durante la mayor parte de su vida. Quiero decir, sus contactos eran más bien débiles. De niño no asistía regularmente al templo o a la sinagoga con sus padres. Fue a una escuela secundaria protestante en Budapest, Hungría, donde pasó los primeros 18 años de su vida. Sin embargo, una vez comenzó su carrera sionista, una vez que abandonó su esperanza, su fe en el asimilacionismo, se mantuvo distante, incluso alérgico a las ideas religiosas. Herzl también mostró alegría al pensamiento religioso, en el sentido de que nunca llevó a cabo lo que hoy llamamos diplomacia basada en la fe. Creo que el mayor ejemplo de lo alérgico que era el pensamiento religioso, el pensamiento mesiánico sobre todo, fue que en 1903 propuso Uganda como, ya sabes, de hecho es la Kenia moderna de hoy. Pero propuso la solución de Uganda, es decir, que un Israel moderno debe establecerse allí, no en Eretz, Israel. Así que tenía este punto ciego. ¿Cómo superó esto el sionismo y siguió adelante hasta convertirse en el éxito de la fundación del Estado de Israel? Bueno, cuando observamos la trayectoria de la historia sionista, vemos que el sionismo dio sus saltos más importantes en asociación con cristianos evangélicos, y así también fue después de la muerte de Herzl en 1904. Lo que ocurrió rápidamente tras su muerte fue que el movimiento sionista empezó a evaporarse, y la apatía y otras cosas tendieron a apoderarse de él. En ese mismo momento, sin embargo, varios líderes sionistas, entre ellos los más importantes, Nahum Sokolov y Chaim Weizmann, que más tarde se convirtió en presidente, y el rabino Moses Gaster, un judío rumano que en ese momento era el rabino jefe sefardí en Gran Bretaña. Estos tres hombres empezaron a colaborar estrechamente con el gobierno británico de David Lloyd George. El ministro de Asuntos Exteriores era Balfour. Arthur Balfour, ya sabe, la famosa declaración Balfour. Y estos hombres persiguieron el ángulo del sionismo cristiano con hombres que eran sionistas cristianos en el gobierno británico. Así que este tipo de cooperación cristiana evangélica, este tipo de polonización cruzada, una vez más demostró ser la clave y condujo todo el camino a la condición de Estado. Philip Steele, muchas gracias por unirse a nosotros en Jerusalem Deadline. Muy interesante. Muchas gracias a usted. Eso es todo para esta edición de Jerusalem Deadline. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales y acceder a los contenidos de CBN a través de nuestras aplicaciones de CBN. Y por favor, sigan orando por la seguridad de los soldados de la FBI y por todos aquellos que se encuentran en peligro y por el regreso de todos los rehenes. Y recuerden, el Dios que vela por Israel y por ustedes y por mí ni duerme ni adormece. Soy Julie Stoll. Nos vemos la próxima vez en Jerusalem Deadline.